Bienvenidos a otro episodio de este podcast del Centro Hemato-Oncológico de Panamá en honor a sus 30 años de aniversario. Hoy tenemos el privilegio de compartir con un médico oncólogo que es uno de sus socios, digamos que de la nueva generación. Él es el doctor Alejandro Crismat. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo me lo trata este día? Muy bien, excelente. Me encanta. Quisiera que me contara un poquito sobre usted, sobre el médico, sobre el hombre y lo más importante, conocer sobre esa trayectoria profesional hasta llegar a SHOP. Sí, bueno, yo me gradué del Colegio Javier, ¿sí? Soy el segundo de 4 hermanos. Después de estudiar en el Colegio Javier, me incliné por la medicina. Realmente me pareció que era un reto en ese momento. Y bueno, uno nunca sabe qué tan reto va a ser, pero fue un reto bastante grande. Y después de ahí me gustó la medicina interna. Hice mi residencia de medicina interna en el Complejo Hospitalario Metropolitano, terminando en el año 2006, hace tiempo atrás. Y después de ahí, en las últimas etapas de la residencia, me enamoré de la oncología y fui a estudiar oncología a México, al Instituto Nacional de Cancerología, por allá por el 2007. Soy un padre de 3 hijos. Me considero una persona bastante activa, deportista, amante de la historia, y me gusta mucho lo que hago, que es la oncología. ¿Usted, esta pasión por la medicina, vino de repente por alguna inspiración en la familia o por algo en particular? No, de hecho no, en mi familia eran puros abogados. Fue como, yo digo que a veces las cosas ocurren así como amor de primera vista. Uno las prueba y les gusta, y así fue como quedé con la medicina. Y la parte de la oncología, ¿cómo toca, digamos que, yo creo que es tocar el corazón del médico? ¿Cómo llega la oncología a su vida? Usualmente en la formación de los médicos, la parte de oncología no se enseña mucho, ¿sí? Al menos en mi época en la universidad, en la parte de la Universidad Nacional de Médico General, no había un curso de oncología. Después hago medicina interna, que son 3 años de especialidad en lo que es más que todo patología hospitalaria. Uh-huh. Y tampoco hay un curso de oncología, pero uno se choca con que a pesar de que no hay un curso de oncología, es de las cosas que más vemos en el hospital. O sea, el paciente que viene con cáncer, con una masa, con pérdida de peso, etc. Y hasta que roto por el oncológico, ya acabando mi especialidad, que me doy cuenta que en verdad es algo que desconocía totalmente. A pesar de que ya era un médico que tenía 11 años de formación, lo desconocía totalmente. Los medicamentos que se usaban, la relación médico-paciente era diferente, porque a diferencia de otras especialidades, en oncología uno conoce a la persona en una etapa muy vulnerable, ¿sí? Tiene una enfermedad grave que te cambia la vida. Entonces desarrollan un vínculo muy fuerte con el oncólogo. Claro. Y esa parte me llamó mucho la atención, ¿no? La parte de humanizar. De humanizar de la relación médico-paciente. Uno está ahí en la trinchera entre la vida y la muerte y conoce a la persona, la guía. Y por otro lado está la parte científica, es la especialidad que en los últimos 20 años ha tenido más descubrimientos. Claro. Y más avances, pero por lejos. Entonces se mezclaron esas dos cosas en mi especialidad de medicina interna. Yo quería ser nefrólogo. ¡Wow! ¡Qué cambio! Sí, y roté por ahí y quedé como que, ay, esto me gusta. Pero no había especialidad en Panamá. Así que recibí la ayuda de Fundacáncer, de la Fundación Marta Estela Vallarino. Ellos me ayudaron a hacer mi especialidad en México. Me fui al Instituto Nacional de Cancerología en México, que es el instituto más grande del DF, y ahí hice los 3 años de oncología, ¿no? Pero sí, la carrera fue como vamos a la primera vista. Estaba escrito que sería así. ¿Hay una parte en puntual que usted ve o es amplio el espectro en cuanto a la oncología? Sí, usualmente los oncólogos, como el conocimiento cada vez se vuelve más amplio en cada enfermedad, tiene puntos de interés. ¿Sí? Uh-huh. Dentro de la oncología, vamos a decir que mis puntos de interés han sido el cáncer de pulmón y los cánceres de cabeza y cuello. Wow. Usualmente aquí en Panamá, como somos pocos, somos si acaso 18 oncólogos médicos, o sea, los que aplicamos quimioterapia, todos vemos todo, porque no hay de otra. No hay de todos otra. tenemos que ver de todo.
Pero mis áreas de interés son la parte del cáncer de pulmón y el cáncer de cabeza y cuello. Wow, muy interesante. Llegaremos a profundizar un poquito más ahí en estos puntos, pero me gustaría saber en este momento qué lo motiva a usted a unirse a CHOP y formar parte de este relevo generacional. Claro. Sí, como somos pocos en Panamá, al final... 18. Sí, somos 18. Pueden ser un poquito más, poquito menos, pero somos 18. Y ese número no ha crecido, a pesar de que los pacientes han crecido, los oncólogos no han crecido mucho en las últimas 2 décadas. Cuando yo me fui a estudiar oncología, tuve los primeros acercamientos con los doctores de la clínica, en parte porque uno de los socios principales, que es el doctor Alcedo, Juan Carlos, era director del oncológico. Uh-huh. Entonces él me abordó, ya yo lo había conocido porque había trabajado con ellos como médico internista, y tuvimos pues nuestras primeras reuniones, me explicó cómo era la oncología, me ayudó con el contacto en México. Vamos a decir que ese fue el primer acercamiento que tuve con los médicos del CHOP. Y ya una vez que regresé de la especialidad, me di cuenta que ellos tenían algo muy, muy positivo. Dentro de la práctica médica hay mucho ego, ¿sí? Que se reúnan varios médicos y compartan los pacientes, compartan... no es tan fácil, ¿sí? Uh-huh. Es un tema de mucho ego. Me gustó que ellos tenían una muy buena dinámica de cooperar entre ellos, discutirse los casos. Así que cuando ya terminé mi especialidad, me uní a ellos. Ellos me invitaron a participar y bueno, me uní con ellos. ¿Y cómo fue ese proceso de integración a una familia consolidada ya para ese momento? Sí, ya ellos tenían poco más de 15 años. Wow. Como clínica. Yo llegué en el 2010, fue la fecha, en marzo del 2010. Y bueno, como todo en la medicina, el acercamiento es en un restaurante con una botella de vino. Sí. Así que así fueron las primeras reuniones. Unas reuniones más que todo para conocer a la persona. Y creo que tanto ellos como yo compartimos los mismos sentimientos hacia la medicina, hacia la práctica, porque la práctica de la oncología pública y privada tienes que compartir el mismo concepto, ¿sí? Y creo que compartíamos la misma moral, así que fue como bastante natural unirme a ellos. Bueno, la misma moral, también el sentido ese de humanizar con el paciente, que claro, es muy importante. Con todo lo que he conversado, los socios, siempre sale a relucir esa palabra y creo que es como un distintivo de CHOP. Y también me gustaría conocer de su parte cuál considera que tal vez pudo haber sido como esos retos que han enfrentado o que ha enfrentado usted en estos 14, casi 15 años. Sí, el oncólogo, y lo digo a manera general, cada uno tiene su proceso individual, pero sé que todos los colegas pasan por lo mismo. Hay una parte donde vienes con mucha expectativa, uh-huh. ¿Sí? Expectativa sobre la carrera, sobre salvar. Sobre que todo lo voy a lograr, sí, todo lo voy a conseguir. Así, sí. Y bueno, los primeros 5 años probablemente uno empuja el sistema, etcétera. Y a veces la parte emocional es la que nos cuesta ese tema de ganar y perder, de luchar, y eso es lo que nos cuesta a veces como adaptarnos un poquito más, que es la lucha de los primeros 5 años, digo yo, algunos quizás más, algunos menos, de poder manejar las alegrías y las pérdidas. ¿Ha habido, en esos 5 años, tuvo de repente alguna experiencia puntual con algún paciente que lo haya marcado? Sí, hay muchas experiencias. Hay pacientes que uno ve por 10 años, cada 3 semanas. Entonces se conocen hasta la familia de uno y se forman parte de la familia de uno. Entonces ese tema de conocer, a veces dejar ir, acompañar, es lo que a uno le cuesta aprender a manejar, ¿no? Que es como aprender a manejar ese duelo. Pero después que pasa un tiempo, ya uno entiende, y yo sé que le pasa también a la mayoría de los colegas, que uno está para ayudar, ¿sí? Y esa parte es bonita, donde ya sientes que puedes meterte en el fuego, ayudar, pero también poder manejarlo, ¿no? Claro que sí. Así que ese proceso es bonito, pero difícil. Difícil. Creo que de repente al formar parte también de esta estructura de CHOP, de repente me gustaría saber qué aprendizaje clave de repente pudo tener o absorber o aprender, valga la redundancia, de los socios fundadores, que bueno, ya tenían un camino más recorrido también de claro, esta experiencia del duelo, de sobrellevar las altas y las bajas. ¿Qué claro, habrá sido para usted? Sí, yo creo que cuando trabaja un grupo que tiene diferentes personalidades, diferentes edades, la experiencia aporta mucho, ¿sí?
en la práctica privada, que es la práctica que comparto con CHOP, uno tiene que lidiar con diferentes situaciones religiosas, culturales, y a veces uno no conoce. Y creo que toda esa parte de entender el proceso religioso, social, cultural, es un paciente privado que definitivamente es mucho más demandante. Haber trabajado en un grupo con tanta experiencia me ayudó muchísimo. Sí, creo que ese es el mayor aporte que ellos me dieron inicialmente a mí, el poder, la experiencia en poder manejar todas estas diferencias culturales, religiosas, que aporta un paciente privado. Precisamente en base a esa respuesta quería saber cómo contribuyes a fortalecer esa relación que hay entre el paciente y el centro. Sí, nosotros cuando yo llegué, porque la formación de los oncólogos ha ido variando en el tiempo, cuando yo llegué mi formación, a diferencia de los doctores que me preceden, es una formación más multidisciplinaria. Claro. Sí, yo me formé trabajando codo a codo con cirujanos, con radiooncólogos, con paliativistas. Entonces cuando yo llegué, mi impulso fue hacia agrandar el grupo, ¿sí? Y crear un grupo más multidisciplinario. Y a través de estos años hemos logrado que trabajen con nosotros nutricionistas, nutriólogos, paliativistas, geriatras, cirujanos, crear una unidad de clínicas multidisciplinarias con diferentes especialidades del hospital. Creo que ese ha sido como el aporte que yo di con mi formación a expandir ese grupo de influencia más allá del CHOP a los médicos que estaban alrededor de nosotros. Y creo que eso ha ayudado bastante, no solamente para la atención al paciente, sino para los mismos médicos que están alrededor de nosotros, y para nosotros mismos ha enriquecido mucho la práctica. Qué excelente iniciativa, de verdad que los felicito, porque creo que eso los hace diferentes al resto. Pero me gustaría que fuera usted el que me dijera qué tiene CHOP diferente a los demás. Sí, creo que la experiencia, 25 años de experiencia de un grupo en batalla, en guerras, que han vivido como 5 cambios de gobierno, que tienen una excelente formación, que tienen una excelente base administrativa, eso aporta muchísimo a la práctica de un médico. ¿Sí? Un médico que está comenzando la práctica privada, en el caso como yo, cuando la comencé hace ya 14 años, hace tiempo atrás. Así que esa experiencia que aporta el médico, que ya tiene un bagaje amplio, es lo que más me ha ayudado y lo que más me gusta de CHOP. ¿Sí? Y si pudiéramos hablarlo desde el punto de vista del paciente, ¿qué hace diferente a CHOP del resto? Yo creo que la cultura, desde que llegué, la cultura que se respira en la clínica es diferente. Desde la recepcionista hasta la enfermera, el farmacéutico, hemos creado una cultura alrededor del paciente que crea un ambiente muy positivo, ¿sí? Y creo que eso es de las cosas que más nos distinguen. El paciente siente que no solamente va con un médico, va con un personal que se va a encargar de él, ¿sí? Y eso es algo que se ha logrado con el tiempo, mucho trabajo, que todo el mundo en la clínica, desde el personal que se encarga de la limpieza hasta el último médico, tengan esa cultura de atención al paciente, que se sienta cómodo, porque es una persona que está pasando por algo difícil, ¿no? Sí, muy complejo. Hablemos un poco acerca sobre esas innovaciones médicas en cuanto al tratamiento del cáncer que ofrece CHOP. Como les mencioné previamente, los avances en el área de la oncología han sido múltiples y frecuentes, ¿sí? Entonces, hemos tenido en ese aspecto puntos positivos, ¿sí? En el CHOP hemos podido introducir muchos medicamentos por primera vez a Panamá, que se pusieron por primera vez en pacientes en Panamá, pero también ha sido, vamos a decir que va a ser un reto. Les voy a ser bien honesto, el precio, el costo de los medicamentos y la cantidad de medicamentos nuevos ponen mucha presión sobre los mecanismos reguladores, y entra mucho en política. Claro. Y el CHOP nos ha permitido traer muchos medicamentos, que el paciente panameño pueda exponerse a tecnología de punta, a medicamentos innovadores, y nos ha permitido también aprender sobre el proceso de traer medicamentos, que ese es un tema pues complicado, no solamente en Panamá, en todo el mundo. En todo el mundo. La frecuencia con que están saliendo medicamentos nuevos es mensual.
Pero es positivo, pero obviamente lo hace un poco más complejo, ¿no? Lo hace complejo porque las aprobaciones no son tan rápidas en los países y los costos, así como subió el pan y el guineo, el costo de los medicamentos también. No me quiero ni imaginar. Sí, no te quiero. Sí. Bueno, hablando sobre esta premisa sobre mantenerse innovando, ¿cómo visualiza, por ejemplo, vamos a poner 10 años? ¿Cómo ve ese futuro de CHOP? ¿Hacia dónde cree que van? Dentro de 10 años creo que lo primero es mantener la posición que tenemos entre la comunidad médica, un grupo que se mantiene unido, ¿sí? Eso es muy difícil, pasar de una generación a otra, ¿sí? Usualmente vamos a decir que las clínicas, etcétera, hacer esa transición de una generación a otra suele ser muy difícil. Así que yo creo que lo primero es mantenernos unidos, lo otro es seguir innovando y sobre todo seguir ampliando la red de atención multidisciplinaria, las opciones para el paciente. ¿Cómo qué cree que le hace falta? ¿Qué le gustaría incluir de ahora en adelante? Sí, nosotros ya hace algunos años atrás hemos concentrado, vamos a decir que la clínica en The Panama Clinic, y eso nos ha permitido tener acceso o interactuar de manera más directa con el médico referidor, ¿sí? Que eso en Panamá era un poco más difícil, porque el médico, bueno, te veía aquí y te mandaba para Haití, y después te mandaba para Punta Pacífica, y la atención en Panamá, bueno, cada vez ha sido más regional, y creo que en el hospital nos ha permitido, la estructura del hospital Panama Clinic nos ha permitido aumentar esa interacción con los especialistas, y también incrementar para el paciente las facilidades, ¿sí? Desde restaurante, cine, un ambiente, estacionamiento. Que suena como que en serio, no, es súper importante. Es súper importante. Sí, el café, todo, o sea, así que creo que hacia allá vamos, seguir creciendo dentro de los hospitales y dentro de la clínica con los médicos referidores y crear super especialistas, ¿sí? O sea, y poder lograr concentrar los casos difíciles en ciertos especialistas y eso lograr entonces que el paciente tenga, cada paciente tenga la mejor atención. Que al final es lo que se quiere. Lo que queremos, exactamente. Darle lo que realmente necesite y pronto al paciente. Ahora, me gustaría conocer un poquito sobre qué rol crees que pueda jugar la inmunoterapia y otros tratamientos avanzados en el futuro de CHOP. Sí, la inmunoterapia ya tiene 10 años en el mercado, ¿sí? Y desde hace poco menos de 10 años viene siendo como la base del tratamiento de muchos de los tumores, los tumores actuales. Y la inmunoterapia básicamente se explica por tratamientos que van dirigidos, y se entra en mucho detalle, sobre ciertos puntos de control en el microambiente tumoral con el sistema inmune, que activan tu sistema inmune y hacen que tu cuerpo ataque al cáncer. Entonces eso ha sido la mayor innovación en cáncer en los últimos 10 años. De hecho, las personas que descubrieron esos puntos de control en el sistema inmune y en el microambiente tumoral ganaron el premio Nobel. Y ha sido nuestra piedra angular en el tratamiento del cáncer. Hay algunos tumores que tradicionalmente consideramos incurables. Por poner un ejemplo, el melanoma metastásico, un tumor de la piel muy agresivo. Y con el tratamiento de inmunoterapia hay pacientes que ya tienen 12, 14 años de seguimiento en los estudios de investigación con enfermedad metastásica y están libres sin tratamiento de enfermedad. Así que ya la inmunoterapia ha venido a cambiar el panorama dentro de un panorama bastante complejo de medicamentos. Hay mucha investigación en cáncer. Es un área muy, muy activa, muy activa. Así que van a seguir viniendo descubrimientos, todos los años vemos cosas nuevas. Precisamente quería saber si de repente usted se encuentra en este momento como trabajando en algo, como hablaba de ciertos puntos por los que usted se inclina dentro de la oncología. ¿Hay algún proceso de investigación, algo que quiera empezar o que esté en este momento? Sí, dentro de la clínica, dentro del CHOP tenemos un área de investigación donde usualmente hacemos estudios fase 3. Fase 3 son estudios en los cuales uno compara una molécula nueva contra el estándar actual, inclusive tenemos estudios fase 2. Y sí, en la clínica tenemos estudios clínicos para ciertas indicaciones de cáncer. Así que eso es un área que siempre se le da importancia. Nosotros participamos muy activamente en el desarrollo de estudios de investigación en cáncer de mama. Tuvimos casi como 10 años siendo uno de los centros más fuertes en toda la región centroamericana en el reclutamiento de pacientes. Y parte de la ambición de la clínica es continuar con la investigación, sí, definitivamente.
Me encanta. ¿Cómo percibe usted el impacto que tiene CHO, por ejemplo, en la comunidad panameña y también, por ejemplo, de la región? Sí, nosotros siempre hemos tratado de ser una clínica que da hacia la comunidad. De manera anual hacemos un congreso, que lo hacemos abierto a las personas que quieran participar sin ningún costo. Así que esa parte académica siempre hemos sido muy activos. ¿Eso va dirigido a? Enfermeras, estudiantes, personal de atención primaria. Es un congreso que lo hacemos en septiembre, usualmente es el tercer septiembre de cada año. Congreso abierto y tocamos temas, traemos expositores de afuera. Wow. Así que siempre hemos tenido como una proyección hacia la sociedad de ser un centro de educación, ¿sí? También hemos sido muy partícipes con las asociaciones que participan o que nos ayudan con el cáncer, Fundacáncer, FANLIC. Entonces, siempre también tenemos esa proyección hacia la comunidad. Los estudios de investigación creo que también ha sido una parte importante el grano de arena para ayudar con el descubrimiento, con la participación de pacientes, con la exposición de pacientes a medicamentos que no hay en el país actualmente. Tenemos una educación médica continua. Nosotros nos reunimos todos los jueves con especialistas del hospital y la idea es discutir todos los casos que se ven en el hospital de cáncer. Y de ahí salen muy buenas discusiones, discusiones académicas que mantienen a todo el personal pues bien al día con los conocimientos, ¿no? Así que la educación creo que es lo que más ha aportado al CHOP, la educación académica a todos los que están interactuando con nosotros. Y también creo que desde el punto de vista administrativo, el hecho de ser, vamos a decir que una de las clínicas que tiene más tiempo, 30 años, administrativamente somos un ejemplo para muchas de otras clínicas y creo que eso también ha sido muy importante, de que la gente sepa que se puede. De que se puede trabajar, pasar 3 décadas juntos sin divorciarse. Sí, sí. Ahora, eso tiene que tener como su magia. Entonces me gustaría que usted me dijera, desde su punto de vista, qué tan importante es cada uno de esos departamentos que conforman CHO, porque usted, o sea, eso es mucha gente, que cada uno tiene un rol importante, pero al final es para brindar la mejor atención. ¿Qué tan importante es para usted cada una de esas áreas? Claro, nosotros tenemos una directora administrativa, la licenciada Yona Betancourt, la verdad que nos ha ayudado mucho con el tema de la cultura. Y con el tema de la administración. Sí, eso lo han mencionado todos. Sí, nos ha ayudado bastante. Sí, ella está ahorita dije, sí, lo logré. Y creo que ha sido muy importante para transformar la cultura en los últimos 7 años. Dentro del organigrama de nosotros, bueno, nosotros contamos con paliativistas, son doctores que se encargan más que todo del manejo de los síntomas de la enfermedad y ellos han aportado mucho a la clínica porque nos ayudan a ver el paciente en casa, a ver el paciente a veces que ya no tiene opciones de tratamiento sistémico, pero que definitivamente manejar la parte emocional y la parte del dolor y de otros síntomas relacionados a la enfermedad, ese grupo nos ha ayudado enormemente. Tenemos una parte de nutrición, el cáncer, no solamente en la parte preventiva, la nutrición es importante, también en la parte... ¿Qué tan importante? Aprovechemos este momentito, siempre es importante como que aprovechar los momentos para dar un poquito de docencia a la población. ¿Con qué hay que tener cuidado, doctor? Sí, usted sacó, como dice el dicho, el pez muere por la boca. Sí. Hay en general varios factores de riesgo asociados a la comida que pueden incrementar el riesgo de cáncer. Por ejemplo, se ha visto que la obesidad induce un estado proinflamatorio y se ha asociado directamente al menos con 3 tipos de cáncer: el cáncer de colon, que es el tercero más frecuente, el cáncer de mama, que es el más frecuente en la mujer, y el cáncer de útero. Que la obesidad en sí es un factor de riesgo para cáncer. Ya se ha visto también que las comidas, las carnes procesadas, se consideran carcinógenos tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que están demostrados en estudios de animales y en seres humanos que incrementan el riesgo de cáncer, particularmente el cáncer de colon, ¿sí? Que es un cáncer que es bastante frecuente. ¿Por qué se ha vuelto? O sea, yo no sé si es que escuchas del tema y lo empiezas a escuchar por todos lados, como las redes sociales, ¿no? Que te demoras 30 segundos en un topic y después tu Instagram es todo del mismo tema. Pero ¿por qué últimamente siento más la presencia del cáncer de colon? Creo que porque es muy frecuente. O sea, es muy frecuente. Vamos a decir que después de mama, que es la reina, sí, y lamentablemente, de próstata, viene el cáncer de colon, por lo menos en nuestro país. En otros países el cáncer de pulmón es muy frecuente. Aquí en Panamá no es tan frecuente.
es como la quinta causa de cáncer. El de pulmón. El de pulmón. Y en parte eso es algo positivo, hay que mencionarlo. Fuimos uno de los primeros países en tener estas políticas antitabaco tan estrictas, ¿sí? Hace poco más de 15 años, que creo que tuvieron mucho efecto. Ya Panamá fumaba poco, pero eso ayudó a minimizar la exposición a tabaco y bajó mucho ese factor de riesgo. El cáncer de colon, el tema es que está muy asociado al estilo de vida, ¿sí? ¿Sedentarismo? Sí. Sedentarismo, carnes, las carnes rojas, embutidos, etcétera. Entonces es algo muy de estilo de vida, ¿no? Muy de... ¿El licor? El licor también está asociado a todos los cánceres que están involucrados con el paso del licor, la cavidad oral, el esófago gástrico. ¿El azúcar? El azúcar, per se, la diabetes, no está asociado a un cáncer como tal, no incrementa el riesgo. No, yo me digo, la comedera dulce. Pero la obesidad, que es el azúcar, la obesidad, o sea, la consecuencia de la obesidad es del azúcar, perdón, es la obesidad. Y esa obesidad sí es un caldo, es un factor de riesgo bien demostrado, ¿no? Produce un estado proinflamatorio que produce no solamente cáncer, sino también incrementa el riesgo de diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular. Y todo eso va por el estilo de vida, ¿sí? Probablemente, y eso está mucho en boga porque la presión es hacia consumir. Consumir, ¿no? Comer mucha carne está asociado como a un estado económico favorable. Es correcto. Y eso, paradójicamente, se traduce en un incremento del riesgo de algunos cánceres. ¿Sí? Eso quiere decir que en los países que de repente son conocidos porque su plato principal es la carne, el índice de cáncer de colon es elevado. O sea, Argentina. Argentina, Estados Unidos, Europa. Interesante. Sí. Interesante. ¿Hay alguna diferencia entre el hombre y la mujer o las edades? Sí, en términos generales, el principal factor de riesgo de cáncer es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. ¿Sí? Si uno viviera toda su vida hasta los 80 años, el riesgo de tener cáncer de mama es aproximadamente el 12%. Oh, wow. ¿Sí? Entonces la edad es el principal factor. ¿Y por qué? Porque el cáncer es una enfermedad que en parte es degenerativa, ¿sí? Y los sistemas de reparación con la edad se van dañando. Y también porque la exposición durante la vida es mayor. Más años vive uno, más te pone al tabaco, al smog, a los químicos, etc. Así que, ¿qué está ocurriendo? De hecho, si uno ve las estadísticas de Panamá, el cáncer está aumentando casi como un 20-30% anual. ¿Sí? Y es porque la pirámide poblacional está cambiando. Cada vez estamos envejeciendo más. La esperanza de vida de Panamá anda por los 79 años en hombres y 81 en mujeres. Creo que está por ahí. Me puedo equivocar por 1 o 2 años. Así que lo que uno espera y lo que estamos viendo es que cada vez va a haber más cáncer. ¿Sí? Vivimos más y nos exponemos más. Claro. ¿Sí? Pero un estilo de vida saludable puede ayudarnos a tener una vejez definitivamente ayuda. Mejor. Definitivamente ayuda. Y siempre están los factores genéticos. Exacto. Que actualmente el número que se maneja de que, bueno, qué porcentaje tiene que ver la genética, anda entre el 10 al 15%, que no es tanto, realmente es más estilo de vida y exposiciones. Sin embargo, también para aquellos casos de que ya es recurrente en la historia familiar, ya hay inclusive exámenes, pruebas genéticas que te pueden ayudar a saber si tienes marcaje. Sí, son sencillas. Antes era más complicado, más costoso. Ahorita uno se pasa una prueba en sangre con una gotita y tiene resultado en 4 o 6 semanas. Excelente. Bueno, ¿qué considera usted que puede seguir haciendo yo para seguir fortaleciendo esa imagen que tiene, esa responsabilidad, esa credibilidad en cuanto a la hemato-oncología en Panamá? Creo que debemos seguir fortaleciendo las interacciones con otros hospitales de la región. Particularmente nosotros tenemos muy buena comunicación, son hospitales de referencia de nosotros, la MD Anderson, la Cleveland Clinic, así que como hemos mantenido una relación no solamente de referencia, sino también inclusive académica. Parte de nuestros invitados a los congresos y a los simposios son doctores de allá. Así que creo que ese crecimiento dentro de la región académica con otros hospitales tiene que seguir siendo la norma. Siento yo que probablemente también, y ya lo hemos intentado en alguna ocasión, proyectarnos hacia otras provincias. ¿Sí? Eso sí, me ha encantado escucharlo de parte de varios de ustedes. Sí, probablemente... Necesario. Sí, probablemente cuando ya haya el metro... Sí, gracias, presidente. Las distancias se acorten y sea más fácil la interacción. Así que eso es algo que por lo menos desde el punto de vista académico lo queremos hacer, tener reuniones académicas con los doctores de las provincias.
Porque sí, Panamá está un poco, a pesar de que es pequeño, está un poco desconectado. Sí. Okay. ¿Y qué tenemos que hacer para tener más oncólogos? Es una buena pregunta. Es un tema que se ha tratado mucho. Hay algunos temas administrativos en Panamá, y que sin querer entrar en controversia. Usted dígalo. Sí, ok. Hay un sistema de contratación en la Caja de Seguro Social de los médicos, que una vez que se gradúan como especialistas, tienen que ir a donde el Seguro Social les dice. Y eso ya más o menos... Sí. Eso dificulta a las personas tomar una libre decisión sobre qué quieren hacer, ¿no? Entiendo. Porque ya tienen un compromiso económico con la Caja de Seguro Social. Entonces eso ha limitado llenar las plazas de oncología. Y el otro punto es también la ley de Panamá, porque yo me formé en México, y cuando me formé allá, a mí me ofrecieron trabajar allá. Voy a trabajar allá, no pasa nada. Y tengo colegas que fueron a Estados Unidos y bueno, se quedaron allá. Aquí en Panamá, que trabaja un extranjero, tiene que, ni siquiera con la bendición del Papa, es bastante difícil, la ley les pone muchas trabas. Creo que el país está en una necesidad para ciertas especialidades, traer personas de afuera. Y al menos un decreto presidencial o alguna flexibilidad para tratar profesionales afuera, sobre todo en otros países, que creo que hay una situación política que favorecería traer buenos profesionales acá. Que si me preguntas son por dos lados. Creo que la ley tiene que favorecer que se especialicen oncólogos en Panamá. Nacionales. Sí, el Seguro Social no, lo hace más difícil. Y lo otro es, probablemente deberíamos traer, quizá exportar oncólogos de afuera. Porque la población lo necesita. Claro. Pero lo importante a resaltar aquí es que en el Centro Hemato-Oncológico de Panamá están los que están y los mejores, como usted, doctor. Ahora, para cerrar, me gustaría un mensaje precisamente para los pacientes, la comunidad médica y, por supuesto, ese relevo generacional al que aspiramos y que quiera formar parte de CHOP. ¿Qué le decimos a ellos? Sí, bueno, el paciente, yo siempre les digo que se sientan en la libertad de conversar, de conocer sobre su enfermedad, de preguntar al médico, ¿sí? También es no preguntar, porque es un derecho del paciente no preguntar, pero que se sientan en la comodidad de preguntar todo sobre su enfermedad, que sientan en la clínica un lugar donde vamos a escucharlos, donde queremos ayudarlos. Creo que esa es la intención final, ayudarlos a pasar por un proceso que muchas veces va a acabar bien, y eso es algo que es importante mencionarlo. El cáncer no es un sinónimo de muerte, es una enfermedad que, si bien es cierto, a veces tiene finales complicados, también tiene historias de redención. Sí. Entonces, decirles que estamos ahí para apoyarlos, para guiarlos, y que la clínica va a seguir trabajando en siempre ofrecerles los mejores tratamientos posibles en un ambiente lo más familiar y amigable posible. Con las mejores comodidades. Con las mejores comodidades. Bueno, y a los otros colegas, ¿qué mensaje le damos a esa comunidad médica y a los futuros profesionales de la oncología o hematología también? Yo siempre le digo a los residentes o los estudiantes cuando rotan en el oncológico, o cuando rotan por el CHOP, en la parte privada, es que la oncología es como la medicina en estado puro, ¿sí? Es como el diamante así sin pulir, ¿sí? Wow. Porque cuando ves a un paciente, desarrollas una relación única, ¿sí? Probablemente en pocas enfermedades tú desarrollas esa relación tan de dependencia, y eso es, por un lado, es una responsabilidad, pero por otro lado también suele ser bien gratificante, ¿no? Cuando al final de todos los procesos, positivos o negativos, la gente se acerca donde ti y te expresa lo que los ayudaste, lo positivo que fue tu intervención. Yo creo que uno se siente como el médico en una etapa, en una fase pura, ¿sí? En la medicina pura, el ser humano con el otro ser humano. Así que si me quieren decir cuál sería la recomendación para estudiar esa especialidad, que si quieren experimentar eso, la humanidad, esta es una especialidad que la tiene, ¿sí? Hermoso. Me quedo con eso, doctor Alejandro Crismat. Gracias por compartirnos parte de su experiencia, su profesionalismo y su compromiso para con CHOP y, por supuesto, para con los pacientes. Amigos, este fue otro interesante episodio conmemorando estos 30 años de aniversario del Centro Hemato-Oncológico de Panamá. Y si necesitas ayuda, visítanos. Bye.